vamos a ver la palabra del Señor. Y primero que nada, ¿verdad? Quiero saludarle a cada uno de ustedes. Estoy agradecido con Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas en medio de esta circunstancia complicada y en medio de esta circunstancia difícil. Le agradezco a Dios por su vida, hermano, por cada uno de ustedes, ¿verdad? Que el Señor le está ayudando a permanecer, a seguir adelante. Y recuerden, no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Consolador, dice su palabra, el Paracletos, el ayudador, el que nos sostiene, el que nos consuela, el que nos ayuda a seguir adelante, ¿verdad? El que nos ayuda a seguir adelante, y no estamos solos, por lo tanto podemos seguir adelante en medio de esta dificultad, en medio de este dolor para muchos hermanos. No sé si usted ha escuchado casos cercanos. En lo personal, tenemos nosotros familia en Nueva York y estamos escuchando que se está poniendo la situación complicada, que la gente no cabe en el hospital. Me decían ayer algunos familiares que en los hospitales están sacando a las personas que están falleciendo rápidamente porque no hay lugar, no hay cupo, los están poniendo en camiones, ¿verdad? En refrigerantes para que puedan llevárselos lo más pronto posible. Entonces la gente ahorita está padeciendo este proceso de dolor que está pasando a través de esta pandemia que nos está afectando globalmente en la salud, a muchos en depresión, muchos en la economía, y está afectando de una manera real todo esto que está pasando. Algunos familiares que conocemos les han detectado esta enfermedad. Nos comentaban que un joven falleció de 18 años, jovencito de 18 años, sano y todo, le agarró rápido todo esto y falleció un amigo de uno de nuestros familiares. Entonces, nosotros tenemos que seguir confiando que Dios sigue obrando para bien en medio de todo esto. No estamos solos, Dios está con nosotros. Y lo único que podemos decir es: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, pero Dios tiene todo bajo control. Y lo único que podemos hacer, hermanos, es estar orando por aquellos que están siendo quebrantados en la salud, que están siendo afligidos en su alma, para que vengan al arrepentimiento de Dios y que vengan al conocimiento. Usted tiene familiares, ¿verdad? En México, en otros lugares, tal vez aquí en este país, en otros estados. Muchos de mis hermanos que tienen familiares en otros estados aquí mismo. Oremos, hermanos, por nuestros familiares. Oremos para que aquellos que no conocen al Señor puedan venir a un arrepentimiento sincero a través del conocimiento de Cristo. Así que no nos desanimemos, sigamos orando y confiando en el Señor. Y la enseñanza esta tarde le puse por título, ¿verdad? Completos en Cristo. Porque hay una necesidad en estos días de reconocer que aún no teniendo nada, podemos seguir siendo completos con Cristo Jesús. Estamos ahorita parando el estudio que llevamos, ¿verdad? De las doctrinas de la gracia, para después, primeramente, Dios que nos dé oportunidad de seguir viendo estos estudios y en cuanto a la Biblia. Pero ahorita es algo importante para usted, para mí, el recalcar en nuestro corazón, en nuestra mente, la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Y esa seguridad es de estar completos en Él. Conforme van pasando los días, podemos ver que la situación se está poniendo cada día más difícil. En todas partes del mundo, usted ha visto en Ecuador cómo están sufriendo en diferentes lugares. Para algunos hermanos se escucha que para ellos la esperanza se les ha desvanecido al ver a sus familiares enfermos, al verlos muriendo en sus casas sin ninguna posibilidad de ser ayudados. Otros tal vez siguen aferrados a ver el lado positivo, a ver lo mejor de esto, pero tristemente sin saber dónde encontrar la respuesta a sus preguntas. Buscan algo positivo, una ayuda para levantar su moral, pero tristemente no están buscando en el lugar correcto. Y regresan a lo mismo, regresan vacíos, sin esperanza y sin Dios. Porque la única esperanza que tenemos es
nuestro Señor Jesucristo. Y vemos el día de hoy los edificios, hermanos, donde nos reuníamos, donde mucha gente en varias partes del mundo se reunía. El día de hoy mayor parte de ellos están vacíos, se encuentran vacíos. Muchos púlpitos donde se exponía la palabra para predicarla, el día de hoy están intactos. Las reuniones en grupos, los círculos sociales, en la mayor parte del mundo se han hecho un distanciamiento social, como se le llama el día de hoy, y se han limitado a la menor cantidad de personas posible. Todo esto en consecuencia de esta pandemia que vino a afectar a la humanidad. Sí, hermanos, a la humanidad vino a afectarla, pero al creyente tenemos que ver que si nos afectó esto, lo podemos ver de una manera, no solamente decir positiva, sino de una manera en la que Dios obre para bien, como dice su palabra. Pero algo que sí nos damos cuenta el día de hoy es que aunque esos edificios están vacíos y en los púlpitos no se está predicando la palabra, familias enteras, papás, hijos, abuelos, están escudriñando la palabra del Señor. El día de hoy podemos aprender que la palabra de Dios no solamente está en un edificio, ni por una persona, sino que está viva, es eficaz, a todo aquel que la puede leer, está disponible esta palabra, este libro para todo aquel que quiere conocer la verdad. La humanidad en general, el día de hoy se ha dado cuenta que lo que antes para ellos era trivial, hermano, el día de hoy pasó a ser prioridad. Y lo que para ellos antes era prioridad, incluyendo nosotros tal vez, lo que pensábamos que era prioridad, el día de hoy pasó a ser algo secundario, algo que no es importante. Y mire, si no podemos ver el día de hoy estadios del deporte, de fútbol, llámese como se le llame, vacíos sin ninguna persona, porque se hizo totalmente un paro global por la situación que está pasando. Un ejemplo muy claro, estos estadios, hermanos, donde la gente paga lo más que puede para ir a ver un partido de fútbol, y no importa cuánto cobren, se endeudan con tal de ver a sus ídolos. El día de hoy, ni gratis la gente estaría queriendo ir a ver un partido de estos por guardar su integridad física y su salud. Hoy vemos que las prioridades han cambiado en su totalidad. El día de hoy vemos, ¿verdad?, el valor esencial de ver a la familia como una prioridad y enseñar que hay algo en nosotros que es débil y que está en cualquier circunstancia a desvanecerse, y es nuestra propia vida. Como humanos no tenemos nuestra vida comprada ni la seguridad de nuestra salud para vivir eternamente. Y es aquí donde nosotros, hermanos, como creyentes, podemos aprender muchas cosas en estos momentos. El mundo puede aprender muchas cosas también, pero yo le hablo a usted como creyente. Nosotros como creyentes, ¿qué es lo que podemos aprender de esta situación en estos momentos? Bueno, nosotros, ¿verdad?, como cristianos, tenemos que, número uno, reafirmar que nuestra vida no depende de la ciencia, no depende de las buenas noticias ni de las malas noticias. Depende de la vida plena en Cristo Jesús. Pues dice su palabra en Colosenses capítulo 2, del 8 al 10, que en Él está la plenitud de la deidad. Que hoy confiadamente podemos decir que Cristo es el que nos hace plenos. Decía alguien por ahí esta frase: si Dios es todo lo que tengo, entonces tengo todo lo que necesito. Le repito esta frase: si Dios es todo lo que tengo, entonces tengo todo lo que necesito. Y el día de hoy nos damos cuenta que podemos perder todo, pero si tenemos a Cristo, entonces tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Colosenses capítulo 2,
Si gusta ir a su Biblia, a Colosenses capítulo 2. Y vamos a escudriñar un poco algunos versos y ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor en cuanto a la plenitud del Señor y en cuanto al estar completos en Él, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y vamos a leerlo del 8 al 10, hermanos. Dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis, dice, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Vosotros, versículo 10, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Vamos a orar un momento una vez más, hermanos, para que Dios nos hable a través de esta palabra, a través de la palabra inspirada por Dios, y que Él sea el que nos ilumine para saber cómo comportarnos, cuál debe ser nuestra actitud en estos momentos acorde a su palabra. Padre, una vez más queremos tomar un minuto, Señor, para que seamos dirigidos a través de tu palabra, para que tú nos fortalezcas, Señor, nos des la convicción de saber que estamos completos en ti y que la suficiencia de Cristo puede ser experimentada en todos aquellos que hemos creído en Él. Ayúdanos a entender que Cristo habita en nuestras vidas y que si Cristo está en nosotros, tenemos esa esperanza fiel y verdadera para entender que en Cristo estamos completos, Padre. Ayúdanos a ver que no es una casualidad todo lo que pasa en esta tierra, sino que hay un propósito, y el propósito es que te alabemos, que te exaltemos y que reconozcamos que tú eres quien nos ha librado, Señor, del el poder del pecado y de la maldad, para que el día de hoy como creyentes podamos decir que somos libres en Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Vamos a estar desglosando estos versículos, hermanos, y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 8, ¿verdad? Y nos dice el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, dice, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El versículo 8 empieza Pablo diciéndole a los colosenses: mirad que nadie os engañe. Y este término de engañar es robar, ¿verdad? Es quitarle a alguien algo para esclavizarlo y, ¿verdad? Engañarlo y poder quitarle su posesión. Cuando Pablo dice aquí a su iglesia: no se dejen engañar, en pocas palabras está diciendo: no se dejen robar lo que les ha sido dado. A los colosenses se les había dado la palabra del Señor, la promesa de Dios, ¿verdad? Que ellos eran hijos del Señor y que la palabra del Señor nos decía que en Cristo está ese especial tesoro. Y Pablo habla en este capítulo 2, versículo 8, que no nos dejemos engañar como creyentes, dice. No nos dejemos robar. Y el día de hoy, hermanos, como lo hubo en aquel tiempo con Pablo, hay falsos maestros que tienen éxito, robando la verdad del Evangelio, creando mentiras, obstruyendo la salvación y la bendición del creyente. Y yo me preguntaba, hermanos,
Al hacer esto, no tenemos mucho conocimiento de la tecnología en las redes sociales, ¿verdad? Estamos haciéndolo en la forma que podemos. Pero yo me preguntaba, si usted se mantiene un tiempo escuchándome, que soy el que está dando la palabra, ¿qué le puede llevar o motivar a escucharme a mí si el día de hoy hay tantos predicadores que pueden predicar la palabra del Señor? Expositores de la Biblia, gente que es reconocida. Y mi respuesta era, mientras se hable la verdad y yo hable la verdad del Evangelio, alguna persona puede ser bendecida no por lo que yo hable, sino por lo que dice la palabra del Señor. Y el día de hoy tenemos que estar atentos, ¿verdad? A no dejarnos engañar por las personas populares, aquella gente que puede ser muy conocida, pero que puede hablar mentiras. Los falsos maestros que tienen éxito lo hacen a través de robar la verdad, a través de dar a la gente lo que quiere escuchar en la comezón de sus oídos, y no se habla la verdad. Va a haber veces que es necesario que nosotros hablemos la verdad y que no va a ser dulce al oído, pero que va a ser totalmente necesaria para aquel que verdaderamente quiere caminar en la verdad del Evangelio. Y el día de hoy hay tanto falso maestro que enseña la palabra de Dios de una manera torcida. Y Pablo nos lo está aclarando aquí, hermanos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La palabra que utiliza Pablo aquí es filosofía, y el término de esta palabra es en sí amor a la sabiduría. Es lo que quiere Pablo dar a entender. La filosofía literalmente quiere decir amor a la sabiduría, que de alguna manera humanamente, si lo vemos, no es malo, porque la gente quiere ser sabia, ¿verdad? Quiere aprender. Conozco gente estudiada y preparada, que es muy filosófica y que tiene mucho conocimiento y sabe mucho. Pero esa filosofía, dice Pablo, es hueca, es humana, no va a tener un trasfondo eterno. Esa filosofía va a ser limitada a lo que el hombre puede escudriñar en el mundo natural. Por supuesto, Pablo se refiere a esta filosofía como una sabiduría humana. La sabiduría, fíjense nada más, que tiene una teoría o una opinión personal de Dios, del mundo o del significado de la vida, pero a final de cuentas no es una verdad acorde a la realidad o lo que dice la palabra del Señor. Las filosofías, dice Pablo, y huecas sutilezas son conceptos de alguna manera humanistas. Y un ejemplo de estas filosofías, hermano, usted que ha escuchado de la historia, y leyendo un poquito acerca de los filósofos, leí un poquito acerca de Platón, que es muy conocido, ¿verdad? Este filósofo Platón. Y le quiero leer una frase que él decía en uno de sus libros. Decía este filósofo así: en la muerte, lo que constituye realmente nuestra esencia es que llamamos alma, eso que llamamos alma inmortal va a rendir cuentas a otros dioses. Se lo repito. Platón decía, en la muerte, lo que constituye realmente nuestra esencia, eso que llamamos alma inmortal, va a rendir cuentas a otros dioses. La filosofía de Platón parece ser que era muy acertada a lo que dice la Biblia, porque la Biblia nos dice que un día vamos a dar cuentas al Dios de justicia. Escrito está que el hombre, ¿verdad?, muera una sola vez y después de esto, el juicio. Y parece que Platón estaba muy acertado en cierta manera en lo que la Biblia dice, pero ¿sabe qué? Si leemos detenidamente su frase y su filosofía de Platón, él dice que es verdad, nuestra esencia, el alma, va a rendir cuentas, pero él dice que a otros dioses. La pregunta está aquí, ¿cuáles son las cuentas que esos dioses van a pedirnos a los seres humanos cuando estemos delante de ellos? No tenemos a cierta ciencia la respuesta si lo vemos de esa manera. Pero cuando vemos la palabra del Señor, nos lleva a un solo y único Dios verdadero.
a nuestro Padre y a Jesucristo, a quien Él envió, como dice su palabra. Entonces, cuando usted lee estas frases de Platón y de otros filósofos, parece que es verdad el portarse bien, porque un día daremos cuentas a otros dioses. Pero cuando yo leía esto, a mi parecer, hermano, da a entender que pone un ánimo para que la gente se porte bien, para que tenga una esperanza. Y la gente dice, bueno, si hay vida, si hay esperanza en el más allá, no lo sé. Pero voy a hacer lo que tenga por si hay un Dios. Voy a tratar de portarme bien para que Dios me perdone. Pero tristemente esa gente que dice eso no conoce a Dios el día de hoy. Y no sabe que no hay nada que pueda hacer para tener la salvación. En estos días que estamos pasando, mucha gente está muriendo. Lo más triste es que mucha gente se está perdiendo sin conocer al único Dios verdadero, sin estar completos en Cristo Jesús, en lo que Él, ¿verdad?, ha dicho a través de la fe al creer en Él. Entonces, acorde a estas filosofías como la de Platón, la Biblia nos dice que son filosofías huecas, ¿verdad? Son huecas sutilezas. Y Pablo compara, fíjense nada más, cuando usted lo lee, Pablo compara estas enseñanzas de los falsos maestros como huecas sutilezas con los mismos filósofos griegos de aquel tiempo. El día de hoy sigue pasando lo mismo. Usted escucha gente que abre un versículo bíblico y empieza a recitarlo, pero no sabe ni a qué Dios está clamando, ni qué es lo que verdaderamente esta palabra quiere decir. El día de hoy vemos las redes sociales inundadas de versículos bíblicos, de frases, de citas bíblicas, pero lejos, muy lejos de lo que es conocer al único Dios verdadero. Incluso podemos llegar a ver predicaciones, aparentemente exposiciones de la palabra del Señor, pero si meditamos en ellas están huecas. No hay una base fundamentada en la raíz que es Cristo Jesús. Y en la mayoría de frases bíblicas que se ponen el día de hoy, tristemente, muchas de ellas se mencionan sin tener una conciencia clara y un discernimiento de lo que es el único Dios verdadero y su palabra del Señor. Algunos el día de hoy quieren ver positivamente, como les decía, pero son huecas sutilezas. Unos dicen y hablan de la buena vibra al ayudarse unos a otros y se limitan hasta eso. Pero, ¿qué nos dice la Biblia a través de lo que hacemos nosotros? ¿Y por qué lo hacemos? Número uno es para glorificar y exaltar a Dios, porque reconocemos que en Él estamos completos. Y no debemos de dejarnos engañar por nadie. Pablo dijo, mirad que nadie os engañe. Incluso nosotros, ¿verdad?, como creyentes, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando recitamos textos, incluso cuando postemos algún texto bíblico, sin un contexto y un fundamento, ¿verdad?, donde podemos dar una enseñanza equivocada. A traer textos fuera de contexto y dicen por ahí para crear un pretexto. Podemos como creyentes recitar salmos y el día de hoy muchos, me incluyo de nosotros, hemos recitado y traído a memoria este salmo, el Salmo 91. Este Salmo 91 que es para animarnos, por supuesto que sí, para reconocer que el cuidado lo tiene Dios. Pero quiero leerle el versículo 3 del Salmo 91, que es el que muchos están recitando. Dice así: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Salmo 91, 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y es verdad, cuando uno ve el contexto en el antiguo pacto de este versículo, el Señor se refiere, ¿verdad?, a una metáfora en cuanto a cuidar